Buenas noches amigos, ¿cómo están ustedes? Les saluda Luis Alberto Sánchez Ugarriza, magíster en Derecho Procesal Penal. En esta nuestra última sesión de técnicas de litigación oral, vamos a hablar hoy día de la sentencia, de la argumentación de la sentencia judicial. Y en general, la argumentación de la mayoría de pronunciamientos judiciales, como por ejemplo prisión preventiva, o por ejemplo terminación anticipada, o una resolución de procedencia del proceso inmediato. Ante todo, mis amigos, colegas docentes, colegas del Ministerio Público, muy buenas noches. Agradecer a los amigos del ESIEP, de la Escuela Integral de Estudios de Especialización, agradecer por esta invitación y estamos en coordinaciones para lanzar otras 4 sesiones más. Como les dije, ¿no? Gracias a su acogida, a su presencia, estamos haciendo que estas sesiones se alarguen para beneplácito del que está dictando. Es un honor siempre estar con ustedes. Recordarles que en el derecho siempre se aprende de a pocos. Bueno, uno de los colegas presentes me está solicitando que explique sobre prolongación de prisión preventiva. Bueno, eso ya lo tocamos hace casi ya 8 clases, pero de todas maneras vamos a hablar de la sentencia de la resolución judicial de prolongación. En específico de la resolución judicial de prolongación de prisión preventiva. El plazo primigenio de una prisión preventiva, ¿no? Cuando el fiscal requiere una prisión preventiva, puede imponer un plazo de un delito común de 9 meses. Puede solicitar un delito complejo 18 y en unos delitos de la criminalidad organizada 36 meses. Imaginemos de que el fiscal pide 9 meses de prisión preventiva. Entonces, faltan diligencias por realizar hasta culminar o hasta llegar al juicio oral. Entonces, el fiscal solicita la prolongación, por ejemplo, por 9 meses más. Les pongo un ejemplo. Nosotros teníamos un cliente en Chimbote que estaba con una prisión preventiva ya ampliada a 18 meses. Entonces solicitamos el cese de la prisión preventiva porque había un nuevo elemento que era el COVID, porque se enfermó de COVID dentro del penal. Entonces el juez declaró fundado el cese de la prisión preventiva de acuerdo al 283 del Código Procesal Penal, que es un nuevo elemento de convicción que enajene, es decir, que inhiba a los elementos anteriores o al elemento de convicción anterior por el cual se declaró fundada la prisión. Como este caso el COVID, por este juez de Chimbote, fue considerado un nuevo elemento de convicción. Entonces, la prolongación de la prisión preventiva solo podrá ser por un plazo igual al tiempo del plazo primigenio. Es decir, si el juez en un primer momento pone 9 meses, solamente puedo pedir la ampliatoria hasta 9 meses más. Pueden ser 4, 3, 2, 5. Para que cubra hasta realizado el juicio oral. Porque un juicio oral o toda la investigación preparatoria del juicio oral no pueden exceder de 1 año o 1 año y medio, que es lo que vendría a ser materialmente 18 meses. Eso es lo que yo les puedo acotar sobre la prolongación de prisión preventiva, porque es un tema que ya lo hemos llevado a cabo en una sesión anterior, nos hemos dedicado vasto tiempo a llevarlo a cabo. Si tienen alguna duda sobre el particular, yo les voy a responder con
al final de la clase. Aquí tenemos una pregunta. A ver. ¿Usted está de acuerdo con la prolongación de prisión preventiva? Y nos declara, a ver, hay una pregunta del doctor Guardia. ¿Usted está de acuerdo con la prolongación de prisión preventiva? Debemos tener en cuenta que cuando uno solicita la prisión preventiva y nos declara 9 meses, hay que tener en cuenta que la prisión preventiva se presenta. Claro, la prisión preventiva se presenta conjuntamente con la formalización y continuación de investigación preparatoria. Lo que vendría a ser en un procedimiento instructivo, que todavía está vigente en Lima, o sea, en el modelo inquisitivo, la famosa presentación de cargos, formalización, o sea, solicitud de presentación de cargos, es decir, formalización y presentación o requerimiento de prisión preventiva. Yo pienso de que a veces se piden plazos, ¿no? Se solicitan una prolongación del plazo y realmente no se actúan diligencias. Entonces yo pienso que se tiene que poner un plazo necesario. Por ejemplo, en un delito común, pienso que un plazo necesario, suficiente, podrían ser 10, 12 meses, incluyendo el juicio oral o incluyendo la terminación anticipada. Yo pienso que es un plazo suficiente. Se deben de poner plazos reales, adecuados a la situación actual del país, no plazos irreales. Lamentablemente estamos en un modelo que es sumamente formalista, ¿no? Traído del colombiano, del modelo colombiano, que a su vez es copia del modelo anglosajón, ¿no? Respondida a esta inquietud, entonces vamos a hablar cómo se estructura una resolución judicial, ¿no? Recordemos que las sentencias propiamente dichas, ¿no? Que es una clase de resolución judicial, la sentencia o auto final, hay 4 clases de resoluciones judiciales: declarativas, constitutivas, de condena y absolutorias, ¿no? Vamos a centrarnos en una sentencia condenatoria y vamos a citar un caso concreto. Por ejemplo, doctor, usted siempre habla del tema de robo agravado. Bueno, vamos a coger otro delito. Digamos, un delito que hace poco nos ha llegado al estudio. Nos ha llegado un caso de tocamientos indebidos. Nos ha llegado un caso de acoso. Y nos ha llegado un caso de violación sexual. Todos a menores de edad. Son 2 casos diferentes. No podemos decir nombres, pero sí podemos contar los hechos. Este primer caso, en realidad son 2 delitos: acoso sexual y proposiciones sexuales a menor de edad, ¿no? Este era un chico que contactó a una chica presuntamente de 15 años por el Facebook y le dijo sí, quería tener un encuentro íntimo con él. Él tenía 31 y ella tenía 15 años. Recuerden que el artículo 183 del Código 173 del Código Penal ha sido reformado, es decir, un adolescente de 14 años a los 18 sí puede consentir un encuentro sexual. Ojo. Entonces, ¿cuál es el íter? Él va, se encuentra con ella, donde quedaron en encontrarse, que era en un lugar de la periferia de Lima, no voy a decir el lugar. Entonces, llega supuestamente el papá, le reclama, viene con la policía, lo intervienen, le incautan su mochila, le hacen un registro personal, le encuentran 3 preservativos y un lubricante. Entonces, cuando le toman su manifestación, él dice que evidentemente se iba a encontrar con su novia, que es mayor de edad, no con la menor, y que fue a darle un pasaje a la menor para que se devuelva a su casa.
Lo cierto es que la Fiscalía pone dos tipos de calificación. Pero obviamente la calificación jurídica puede variar, inclusive el mismo juez también en la audiencia preliminar la puede cambiar, ¿no? Pero se trabaja sobre una o dos calificaciones jurídicas, que en este caso era acoso, ¿no? Sobre el caso de acoso. El tipo penal de acoso, que es un tipo nuevo, un tipo penal nuevo en nuestro país, que nos dice: el que vigila, persigue u hostiga sin el consentimiento de la persona, sea mayor o menor de edad. A ver, en este caso concreto, el chico le estaba mandando mensajes por Facebook a la chica, mensajes por WhatsApp, y la chica decía: sí, vamos a vernos mañana, no, mejor otro día. Entonces había cierto grado de consentimiento. Recordemos que la menor en el Facebook le dijo que tenía 15 años. Entonces, en ese supuesto, podía consentir. Al momento que declara el papá, que es el que va a intervenirlo conjuntamente con la policía del sector, dicen que la menor ya no tenía 15, sino tenía 11. Entonces, lo que yo le digo a mi cliente, presuntamente, en el caso de acoso sexual, eso está rumbo al archivo. Desde mi humilde punto de vista, eso se va al archivo. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir el elemento subjetivo del tipo, aparte del dolo, se tienen que cumplir los elementos constitutivos, el verbo rector del delito, la morfología, la sintaxis delictiva, que es que vigila, persigue y hostiga con actos de connotación sexual sin su consentimiento. Acá hemos dicho que la menor de 15 años ya está en aptitud jurídica para consentir. Ya puede consentir. ¿Me entienden? Entonces, no estaríamos ante el supuesto de acoso sexual, desde mi punto de vista, porque no reúnen el hostigar, que es el que están encima de una persona, el perseguir, no perderle la vista, ni tampoco el vigilar, ¿no? Entonces, no habría, porque se dio una conversación con consentimiento, de índole sexual, de pacto celeris, de una tratativa. Ahora, sobre la segunda calificación jurídica que hace el Ministerio Público, en este caso, de este señor de 31 años, es que él dijo que evidentemente le había propuesto intimar, ¿no? Entonces, dentro del tipo sexual de proposiciones sexuales, creo que es el artículo 184A, Código Penal, dice: el que le hace proposiciones indecorosas, proposiciones sexuales con el fin de tener intimidad a una menor, será reprimido con pena privativa de libertad. Perfecto. Entonces, el tipo se consuma simplemente con proponerle a una menor de edad, indistintamente a si consciente o no consciente, porque el tipo penal es claro: el que propone. No dice si consciente o no consciente, solamente el hecho de proponer, porque lo que se busca en este bien jurídico es proteger el desarrollo psicosexual de la menor. Ahora, ¿no?, el bien jurídico protegido en este tipo de proposiciones a una menor de edad, sexuales a una menor de edad, porque usted le puede hacer proposiciones de todo tipo, pero acá lo que se está contraviniendo, lo que se está proscribiendo, lo que se va a perseguir en la vía penal mediante el Ministerio Público, mediante una acción pública, es proponerle tener intimidad a una menor, indistintamente si consciente o no consciente. Pero doctor, usted está cogiendo un caso
que presuntamente está muerto. ¿Cuál sería su argumento de defensa? Por último, nos podemos someter a la confesión sincera, nos podemos someter a la conclusión, a la terminación anticipada, ¿no? Siempre advirtiéndole al cliente que puede pedir prisión preventiva. Que puede pedir, sí, claro, porque pasa los 4 años y el Ministerio Público está habilitado de solicitar prisión preventiva. Doctor, pero mi patrocinado tiene arraigo familiar, arraigo domiciliario, tiene enamorada, tiene hijos, mantiene a la abuelita. Perfecto, todo eso tendrá que ser probado en una audiencia de prisión preventiva. Ahora, por eso en la etapa preliminar, en este tipo de delitos contra menores de edad, que si bien son son un poco abstractos, ¿no? Porque el proponer se puede interpretar de muchas formas, tenemos que tomar en cuenta que el Ministerio Público tiene que saber nuestro arraigo ya en etapa preliminar, ¿no? Ir presentándole las boletas de pago, ir presentándole el contrato de trabajo, el contrato de alquiler del departamento, de la vivienda. No, eso es importante que sepan el Ministerio Público que tú tienes un arraigo. No cualquier arraigo, ya lo ha dicho la vasta jurisprudencia que hay en materia de prisión preventiva, incluyendo la primigenia Moquegua, 626 de 2013, que dice que el Ministerio Público puedes tener cantidad de arraigos, pero no puedes tener un arraigo de calidad. Y el juez tiene que valorar en conjuntamente todo el tipo de arraigos que posees. Eso en cuanto a este primer caso. ¿Cómo tendría que resolver el juez? ¿Cómo tendría que resolver el juez en este caso concreto? En el caso de que mi patrocinado se declare culpable y solicite una terminación anticipada en este delito de proposiciones a una menor de edad. Obviamente, si se está yendo a una terminación anticipada, imaginemos que el tipo penal se fija en 4 años, que es el tercio inferior, porque esta persona no tiene ningún tipo de antecedentes ni ningún tipo de denuncia de absolutamente nada. Entonces, se le condenaría a una pena suspendida, ¿no? Con reglas de conducta, por 2 años aproximadamente, a un control biométrico. No, entonces, pero ¿cuál sería el íter de la fundamentación? Evidentemente, recurriendo a los principios de la imputación objetiva, tendría que haber una motivación reforzada. Ni tan reforzada porque ya el patrocinado ha confesado. Entonces, eso hace las cosas más simples para el juez. Si es que fuese responsable. Ahora, si no fuese responsable, el elemento de cargo primigeniamente nace del representante del Ministerio Público. Ahora, el juez debe de imprimir en su sentencia, de poner en su sentencia tantas las pruebas de cargo como las pruebas de descargo. Un análisis fáctico de los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Y cuáles son las pruebas también que se tienen a favor y que se tienen en contra de ese hecho punible. Y al final, su decisión. Motivación fáctica y jurídica, calificación jurídica y medios probatorios. Todo entrelazado en un silogismo con su fallo, ¿no? Con su veredicto. Eso es en dicha cuenta, la estructura de una resolución judicial, que no necesariamente tiene que ser una sentencia de un juicio oral,
puede ser también un auto de declaración de fundada la prisión preventiva o de infundada la prisión preventiva, pero siempre tiene que tener una motivación de hechos, motivación de derecho y un ligero resumen de cómo se han dado los hechos, qué pruebas tiene cada parte. Eso es importante que el juez. A veces se considera que la motivación y la fundamentación jurídica es solamente poner la norma, ¿no? Es decir, es más que eso, es hacer una interpretación de la norma para ver si la norma, evidentemente haciendo un control de judicialidad, un control de legalidad, calza en esa calificación jurídica. Si calza, será condenado. Si no calza, el hecho es atípico y por tanto se le absuelve de la acusación fiscal. Así simple. Ahora, sobre el otro caso que les quería comentar, un muchachito llega al despacho de aproximadamente 15 años, ¿no? Donde este chico de 15 años le están imputando el tocar a una menor de 6 años. Es un caso más grave, entonces nos tendríamos que remitir al delito de tocamientos indebidos a menor de edad, que en el año 2019 ha sido reformado. Y ahora tiene una pena, si mal no me equivoco, yo no tengo el código de la mano, de 6 a 9 años. Qué pena privativa de libertad. Es decir, es mayor a los 4 años que dice el Código de Niños y Adolescentes para interponer la internación preventiva, sí es mayor a los 4 años. Entonces, sí podría poner una internación preventiva porque recordemos que es un menor infractor o un menor, como se le llama de forma elegante, en conflicto con la ley penal. Sí, sería un menor en conflicto con la ley penal. Entonces, ¿qué digamos? Los hechos son los siguientes. Él está en la casa de su ex enamorada, es su ex, pero a declaración de la menor, la ex enamorada tiene 16 años, él tiene 17 recién cumplidos. Él quería volver con ella y por eso iba a su casa, estaba en su cuarto, la chica se fue a bañar y evidentemente dice que la niña menor le cuenta a su señora madre de que él intentó penetrarla vía anal, ¿no? Porque cuando la mamita la revisó, en su calzoncito tenía restos de sangre, ¿no? Eso es lo que dice la mamá y lo que dice la cuñada de la mamá. Entonces, ¿dónde está el calzoncito? Bueno, lo lavó. Dice que lo lavó porque pensó que no se lo iban a pedir, ¿no? Ahora, estamos ante un delito de tocamientos indebidos o estamos ante una tentativa de violación o una violación en grado de tentativa. ¿Ante qué estamos? ¿No? El artículo 176A dice tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores. Y dice la letra: el que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170 realice sobre un menor de 14 años u obliga a este a efectuar sobre sí mismo, sobre el agente o terceros tocamientos indebidos en sus partes íntimas. Actos, la pena privativa es no menor de 9 ni mayor de 15 años. Es una menor de 14 años. ¿Por qué? Tiene 6 años. Pero la primera parte del artículo es sumamente interesante porque dice el que sin propósito de tener acceso carnal, regulado en el 170. Ahora, él sí quiso tener acceso carnal porque empezó a querer penetrarla vía anal, presuntamente, ¿no? De acuerdo al testimonio de la menor hacia la mamá y la mamá lo que declaró en la comisaría del sector. La enamorada, la ex enamorada,
declara que no escucha absolutamente nada, pero que sí lo vio nervioso. Entonces la menor tiene que declarar en cámara Gesell. Nosotros nos hemos apersonado a la fiscalía, hemos presentado nuestro escrito de apersonamiento y vamos a, evidentemente, estar presente en cámara Gesell. Ahora, contra lo que se diga en cámara Gesell, es muy difícil refutar, ¿no? Sumamente difícil refutar, no imposible, pero vamos a esperar a ver qué nos dice cámara Gesell para poder dilucidar hasta qué punto una menor de 16 años miente o hasta qué punto una menor no miente. El gran tema de los delitos de tocamientos indebidos de menor de edad es que la cámara Gesell es considerado una prueba preconstituida que tiene que ser insertada como prueba preconstituida o en algunos casos es considerada prueba anticipada. Entonces, lo que tenemos que hacer es en la misma cámara objetar y cuestionar a la menor. Pero doctor, ¿cómo se le cuestiona? Usted es malo, usted va a cuestionar a una menor de 6 años. Sí, lamentablemente tengo que hacerlo. Pero doctor, eso no es de cristianos, ¿no? Pero claro, tampoco es de cristianos que una persona vaya a una diligencia judicial sin defensa y sin representación adecuada. Doctor, pero eso déjeselo al defensor público, usted no defiende esos casos, eso es moralmente cuestionable. O como que decían unos amigos del colegio, eso es defender criminales. No, eso no es defender criminales, es defender lo que usted cree que es justo. Porque si ese menor no tiene una buena defensa, ese menor le van a solicitar la internación preventiva, le van a pedir prisión preventiva. En el peor de los casos va a ir al centro de rehabilitación y diagnóstico que no diagnostica ni rehabilita absolutamente nada. No, porque nuestra justicia del niño y adolescente está patas arriba. Porque, como bien lo dice una abogada a la cual yo estimo mucho, existe una presunción de inocencia y no una presunción de culpabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Que nuestra justicia es machista. Doctor, pero usted está hablando como un feminicida. No, para nada. El día de mañana yo me peleo con mi novia va a la comisaría y dice que le he querido corretear con un hacha. Viene la policía, me enmarroca, me llevan a la comisaría y me toman mi dicho. Violencia psicológica. Intento de feminicidio. ¿No? Pero, doctor, lo que pasa es que esta ley de violencia familiar, de violencia contra la mujer, la 3364, hemos pasado de una época donde no se le hacía caso a la mujer absolutamente nada de lo que denunciara en la comisaría, ni siquiera le querían tomar su denuncia, o esa denuncia la trataban como una falta, y ahora todos los hechos de violencia ya no son que se hace contra una mujer, no son considerados falta, sino considerados delito. Todos. ¿No? Entonces hemos pasado de nada a exagerar el todo. Lo ideal sería un punto medio. Lo ideal no ha sido quitarle el ius puniendi, el derecho de perseguir a la fiscalía y dárselo a que el juez haga todo. No, la fiscalía debió tener más poder y ser más celera y más acuciosa en sus investigaciones y no darle un poder más inquisitivo al juez de familia. Pero ¿cuál ha sido la evolución de estos delitos de tocamientos indebidos? Que antes, para ejercer el tocamiento se requería la violencia o grave amenaza. Ahora no se requiere. Ahora si hay violencia o grave amenaza, es considerado un agravante, es decir, agrava la conducta del tocamiento indebido. No, hace poco hemos visto, no creo que ahora nos están viendo desde Australia, perfecto. Y mi amiga del colegio, que es médico, no me va a dejar mentir, hay un señor
que la prensa lo ha apodado el monstruo del ácido. Porque este señor iba en el Metropolitano y rociaba ácido a las mujeres. Y le parecía bonito y le parecía gracioso porque decía que era un juego, porque él era una persona de bien. Pero doctor, en primera instancia confesó, sí. Y ahí nos remitimos a nuestra, 7 clases atrás, a nuestra primera ponencia, que hablamos sobre la terminación, la incoación del proceso inmediato y su requisito de confesión. Que la confesión tiene que ser en presencia del fiscal y en presencia del abogado defensor. Este señor confesó, sí, delante de las cámaras que estaba grabando la policía, una grabación no oficial, en una entrevista, que no es una declaración, porque para hacer declaración se necesita que, para que haya una declaración de diligencia de declaración, se necesita que esté el fiscal presente y el defensor del imputado, sea público o particular. Es decir, que se oficie la defensa pública y que se oficie ¿a quién? Al Ministerio Público. Entonces ahí sí tendríamos una confesión que sí sería válida, porque está con todas las de la ley, con todo el procedimiento que se ha dado ante un fiscal y ante un juez, como lo dice el artículo 160 del Código Procesal Penal. Pero el tema, ¿cuál es? El tema es que no se dio. Entonces, doctor, pero esa confesión no es válida. No, formalmente no. Pero sí sirve como antecedente para meternos en la psiquis del juez, del juzgador, y lograr una condena. O al menos declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva, como se dio en estos casos. Porque a veces sucede que cuando el caso es mediatizado, la prensa, la audiencia se lleva en la televisión, se lleva en los canales y no se lleva en una sala de audiencias ante un juez. Todos somos jueces, todos somos fiscales, y me incluyo. ¿No? Entonces, ¿cuál sería el delito que ha cometido este señor mal llamado o tristemente célebre, el monstruo del ácido? Lo que este señor ha cometido, tentativa de feminicidio o lesiones graves. Eso se lo dejo de tarea para las doctoras, para las fiscales, para las abogadas, para las alumnas que están presentes, o para todos. ¿Qué cometió el monstruo del ácido? ¿Feminicidio o lesiones graves? Y si es lesiones graves, ¿por qué? Es interesante, ¿no? Es un tema de debate, es un tema donde acá todos vamos a aprender, porque evidentemente a todos nos interesa calificar los delitos para un mejor entendimiento de la parte procesal, ¿no? Porque la parte de teoría general del hecho punible o la famosa teoría del delito puede ser para algunos un poco tediosa, depende cómo la enseñen, ¿no? Yo gracias a Dios tuve buenos profesores de derecho penal en la Garcilaso, pero habían otros que sí eran un poco aburridos. Entonces, el asunto se vuelve un poco tedioso. Entonces, lo que les quiero decir es que a veces la fiscalía, por quedar bien con el caso que ya está mediatizado, lo califica como tentativa de feminicidio, cuando para mí, a todas luces, vendría a ser un tema de lesiones graves, porque él les tiraba el ácido en las nalgas y le tiraba el ácido en la cara. Habían 3 chicas de las presuntas 20 víctimas que han habido a lo largo de estos meses. A él lo han detenido por 2 víctimas, por A y por B. A le tiró el ácido en las nalgas y le dejó manchas en toda la piel, le quemó, le hizo abrasiones
y a la otra chica se la arrojó en la cara, ¿no? Causándole una desfiguración parcial del rostro. Eso sí, vendría a ser lesiones graves. Ahora, ¿cuál es el tema? Él dijo que fue un tema incidental. Desde que usted, señor, señorita, aspirante a criminal, imaginemos, vamos a poner un ejemplo, usted quiere matar a su suegra, ¿no? Como su suegra lo ha hecho sufrir, usted también quiere hacerle sufrir a ella. Entonces va toda la semana maquinando cómo la mato a esa señora que me ha hecho tanto daño y se ha metido en mi relación. Perfecto, ¿saben qué? Voy, paro en el grifo, saco mi galonera, pongo la gasolina, la veo a la suegra en mi cocina comiéndose mi comida, le tiro la gasolina, le prendo un fósforo y mientras va incendiándose, yo me como una mandarina. Y llamo a la policía. Sí, señor, se está quemando mi suegra como un árbol en Navidad. ¿Puede venir, por favor, a apagarla? ¿Me entiende? Entonces, eso ya es premeditación. Desde que este señor dijo, voy a quemar nalgas y caras de mujeres, agarró su pomito de acetil rojo o de agua oxigenada, compró su ácido porque en algún lugar tuvo que haberlo comprado. Es más, cuando le hacen el acta de registro de incautación, que ya hemos hablado de esas actas básicas, también el acta de intervención, el acta madre, ¿no? Recordemos que ya estamos a puertas de la vigencia del nuevo código en Lima y todos tenemos que especializarnos, todos tenemos que aprender más, porque cuando entra el nuevo código acá, muchas investigaciones se van a caer. En buena hora, ese es más trabajo para nosotros los abogados, pero de eso no se trata porque ¿quién sufre? La sociedad. Ahora, en esta acta de incautación le han encontrado el pomito de agua oxigenada con restos de ácido. Pero doctor, ¿cómo el policía sabe que es resto de ácido? ¿Acaso le metió el dedo y el dedo se deshizo? No señor. Muy simple. Tiene que haberse hecho una pericia química para ver qué era el líquido que contenía ese pomito, que presuntamente se hizo. Por eso, este señor se le declaró fundado el pedido de prisión preventiva que había en su contra. Y tuvo la desfachatez, por no decir una palabra en criollo, de decir que evidentemente él era inocente y lo hizo jugando y que no confesó nada. Pero ahí está el video. Nadie lo coaccionó. Pero doctor, usted me acaba de decir que la confesión no reúne los requisitos legales. Claro, porque la confesión debe ser libre, sincera, espontánea y ante la autoridad competente, es decir, con todas las garantías, ante su abogado y ante el fiscal. Había un caso, pasó hace unos 30 años, eso me contó un psiquiatra forense. Hay un señor, no recuerdo el nombre y así lo recordaba, no se lo diría porque hay que guardar las formas, mantener el anonimato en esas cosas, ¿no? Este señor creía que lo perseguía el FBI, la CIA y la OTAN. Pensaba que lo perseguían. Y no tuvo mejor manera que matar a toda su familia. A sus dos papás, a sus dos hermanos. Y las 4 cabezas las guardó cada uno en un balde de agua. Fue a la policía, era un pueblito de la sierra, cargando en cada mano 2 baldes, cargando sus cabezas. Llega y le dice al comandante de la guardia, disculpe, jefe, he matado a mi familia. El policía le pregunta, ¿y yo cómo sé que tú no me estás mintiendo? Porque acá tengo las cabezas y se las puso en el escritorio. Ese policía, no es broma, se suicidó. No pudo con la impresión de las 4 cabezas en su escritorio. Y yo pienso que cualquiera tampoco. Entonces eso es una forma, eso es un hecho real.
¿no? Se los digo de forma graciosa para no cansarlos, porque estos son unos temas que pueden ser un poco tediosos, pero, claro, como dice el doctor Guardia, 100% si no, no vale la confesión. Pero, por ejemplo, yo le quiero decir al doctor Guardia, yo no fui testigo, sino tuve conocimiento de que un cliente mío, que lo defendimos en un juicio oral, dio una confesión, porque sí confesó el hecho, en dos partes. Se la confesó a los agentes del Serenazgo que lo intervinieron y se lo confesó al policía al momento que le toman su declaración. Y al fiscal, no, el fiscal no estaba, el fiscal firmó después. Y el abogado defensor, tampoco había abogado defensor. Entonces, me dirán, mi amigo el doctor Luis Guardia, excelente fiscal provincial, me dirá, pero no, eso es, como es conocido, pues un gran legalista, me dirá, no Luis, no es válida la confesión. Perfecto. Nuevo código, usted y yo, doctor, coincidimos, no es válida. Pero en el antiguo modelo, los jueces, antes de vertir su sentencia, ya tienen la idea que tú eres culpable. Digas lo que digas, taches esa declaración, impugnes mediante interrogatorio y contrainterrogatorio del policía que se hizo, ellos ya tienen la idea de que usted es culpable, porque ellos ya han leído el expediente, ya conocen el expediente. Distinto es al juez del proceso común que se entera del caso en el momento de la audiencia y recién toma conocimiento de los actos, es decir, no se contamina con la instrucción, solamente lo conoce en el juzgamiento, porque en la investigación preparatoria otro juez de control de garantías ya conoció, no fue el juez de juzgamiento, o sea, unipersonal o juez colegiado, no fue ese juez, fue otro juez. Ahora, los criterios jurisdiccionales no los podemos cambiar con reformas. Los criterios jurisdiccionales van a cambiar con el tiempo. Las reformas no son administrativas. Los que se tienen que reformar, lamentablemente, son las personas. Y eso es un gran problema en nuestro país. Todas nuestras reformas son administrativas, no son reformas morales. Y el que les habla no se cree un abanderado de la lucha contra la corrupción. En su momento la combatí, pero el tema que... Ay, me hacen reír por acá. El tema en concreto tiene que ser que las reformas tienen que ir al fondo de las cosas, ¿no? Las reformas no van a cambiar el criterio jurisdiccional. El juez piensa que eres culpable y eres culpable. No es así. No hay instrumentos. Por ejemplo, en Estados Unidos se valora mucho el procedimiento y el protocolo de actuación interinstitucional, como acá. Acá tenemos un manual de procedimientos policiales, un MAPROPOL. Acá tenemos protocolos que se han hecho para la implementación del código, también de actuación interinstitucional entre el Ministerio Público y la policía. ¿Y qué sucede? No se llevan a cabo, a veces por desconocimiento de algunos efectivos del orden y también desconocimiento de algunos fiscales, ¿no? Que por no llevarse mal con el policía que está a cargo de la investigación, pues le dan la razón, ¿no? A veces ya hemos tocado en sesiones anteriores que existe un débil equilibrio entre el Ministerio Público y la policía, ¿no? Y el fiscal no está para mandar, está para conducir. Y el policía no para obedecer, sino para apoyar. O sea, las cosas son así. Entonces tenemos estos dos delitos, ¿no? Ya que hemos hablado, tenemos este delito de tocamientos, que ahora ya no es por violencia,
ni da amenazas, sino solamente con actos lúdicos somáticos, siempre y cuando la persona no consienta. Obviamente el requisito subjetivo del tipo es que la persona no consienta. ¿Y qué pasa si esta menor de 14 a 18 años consiente? Entonces no es tocamiento indebido, pues, porque ella consintió. Tuve un caso también, estamos hablando de casuística, porque hablar de temas dogmáticos sin casuística suele ser sumamente aburrido, ¿no? Yo no quiero aburrirlos como a mí algunas veces me aburrieron cuando yo era estudiante. El caso de un X que estaba casado con A y ya tenía una hija de 14 años. Y A jugaba sexualmente con la menor. Se besaban, se tocaban. Y como la mamá se enteró, lo denunciaron por tocamientos indebidos. Inclusive le llegaron a pedir una prisión preventiva que se fue declarada fundada en su oportunidad. Ahora, el tema es que él tenía un video que sí la rozaba, que sí la tocaba, pero con consentimiento, porque inclusive ella sonreía a la cámara. Entonces, no se pudo probar, desde mi punto de vista, que había un tocamiento mediante violencia y grave amenaza como era en ese entonces. Porque ahora no hay ese requisito subjetivo del tipo, sino la violencia y grave amenaza es considerada un agravante. ¿No? Entonces, eso es lo más resaltante que nos ha sucedido esta semana de trabajo intenso, ¿no? Sobre estos delitos interesantes que tenemos acá en el despacho, que estamos trabajando con mi socia. Entonces, siempre a diferenciar que la fundamentación de una resolución, en el caso concreto de tocamientos, en caso concreto de acoso, tiene que fundamentar por qué, en qué se basó, cuándo ocurrió, dónde ocurrió y por qué lo estoy declarando culpable. Mucho sucede que en las resoluciones de prisión preventiva el juez no da una fundamentación reforzada. Recordemos que en las resoluciones donde se priva de libertad tiene que haber una fundamentación reforzada. Y eso es lo que no se da en algunos casos. No refuerzan la fundamentación. No tiene arraigo, ¿por qué? No tiene arraigo porque evidentemente es soltero, no tiene familia, se para mudando, no ha informado, no ha impulsado el expediente, no ha pedido su archivo, no le ha dado movimiento a la carpeta, ¿no? Fundamentar por qué. Entonces, ¿qué sucede? Nos estamos dando cuenta que estamos declarando fundadas las prisiones preventivas, porque a veces sucede que el cliente no tiene una buena defensa. Pero doctor, usted mismo me ha dicho que los defensores públicos son muy buenos. Sí, pero muchas veces los asignan 1 hora antes, 2 horas antes, y es un caso complejo, por ejemplo, el crimen organizado. Entonces, simplemente lo va a defender de forma general, porque ni tiempo tiene de conseguir los arraios, si es que los tiene. Porque si no los tiene, así tenga 5 días para preparar su caso, nunca los va a conseguir. Pero por lo menos saber a qué se trata, claro. Lo va a saber, pero no va a saber cómo defender porque no tiene las herramientas, porque no ha tenido el tiempo necesario, porque lo mandan 1 hora. Y a veces también sucede lo mismo con los amigos de la fiscalía. En el caso que les contaba, este caso de que se solicitó una formulación de cargos, una presentación de cargos y el fiscal no supo fundamentar adecuadamente. Entonces, ya estamos llegando al final de nuestra transmisión del día de hoy.
No, quería recomendarles 2 libros, ¿no? Uno es Introducción a la Defensa Penal de Stefan Barton, ¿no? Es un libro alemán, muy bueno. No, 20 soles lo conseguí, en copia. En la Zángaro lo consiguen, copia. Es muy bueno. Les habla de estrategia de la defensa, preparación del juicio oral, argumentos defensistas, fuentes de información, todo lo necesario para que ustedes preparen su defensa adecuadamente, ¿no? Les puede servir para que preparen sus defensas, o les puede servir también como cultura general de los que están estudiando. Otro libro también que se consigue en la Zángaro es La técnica del interrogatorio. Es un libro cómo interrogar. Este libro, La técnica del interrogatorio, se los voy a pasar. Me dejan sus correos, se los voy a pasar por correo para que lo adquieran. Y no es que yo esté haciendo el lobby de la editorial, sino que son buenos y quería compartir la información con ustedes. ¿No? ¿Perdón? Le vamos a escribir por le vamos a poner ahorita su conocimiento. Espero que les haya gustado estas pequeñas charlas que estamos dando, estos temas sumamente interesantes, ¿no? También otro libro, acá justo está en mi biblioteca, es este de acá, que es La técnica jurídica de investigación penal e interrogatorio. Es colombiano, de Julio Romero y de Rocío Romero Álvarez, ¿no? Esto también lo consiguen en la Zángaro, en copia. No les estoy diciendo que estafen ni que saquen cosas falsificadas en la Zángaro, no. Solamente a comprar su libro. Ahí mismo a Zángaro, donde sacan copias, ahí consiguen estos libros, ¿no? Son muy buenos. Es un señor que trae copias de libros importados, ¿no? Son muy buenos y les puede servir para abrir su biblioteca. Porque un abogado no se hace leyendo cantidades de libros, sino interpretando cantidades de texto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para nuestra carrera, ¿no? Para los que se están formando en esta vicisitud, en este apostolado que es el derecho procesal penal, que es tan interesante, tan vibrante, pero también tiene una cantidad emotiva, ¿no? Porque las personas a las que uno defiende están privadas de su libertad o están a punto de ser privadas de su libertad. Y eso causa una carga emotiva. Entonces lo que tenemos que hacer es defender mejor las causas, no tomarlo como un trabajo, sino tomarlo como una pasión. Pero doctor, tengo que cobrar por mi trabajo. Pero claro que vas a cobrar, pero cobra lo justo, cobra lo que es. Recuerden, ustedes no comen un solo día, comen todos los días. Y como dijo un profesor del derecho, si quieres comer todos los días, dedícate a defender el derecho penal. Pero siempre con justicia y con sabiduría. Lo que yo les pido es, ya vamos a hacer otros 4 interrogatorios. Perdón, estoy pensando en interrogatorios. Vamos a hacer otras 4 sesiones de temas interesantes. Pueden hacer una propuesta de temas. Una autora me ha dicho en la semana hablar de peculado, tema de corrupción de funcionarios. Yo estaría tentado de hablar del tráfico de influencias, que es un tema interesante, es un delito abstracto, tiene su parte común y tiene su parte del sistema especializado anticorrupción. Sería un tema bonito a tratar la próxima clase, porque ya hemos hablado de robo agravado, hemos hablado de tenencia ilegal de armas. Otro tema interesante, que lo podemos tratar en otra oportunidad, podría ser la violación sexual. Ese tema nunca se agota y han habido unas reformas interesantes en septiembre, octubre del 2019. Entonces, muchas gracias, John, se agradece.
Sí, el LSMI también me dijo el tema del peculado, ¿no? Lo podemos tratar en una próxima ponencia. Manden sus propuestas, me las pueden mandar a la página, me las pueden mandar también al correo, ya saben cuál es mi correo, cuál es mi WhatsApp, mi número de contacto. Bueno, este ha sido todo. Se despide de ustedes por este ciclo. Esperemos que estar la próxima semana con ustedes. Se despide de ustedes su amigo, su docente y sobre todo su amigo Luis Alberto Sánchez Ubarriza. Gracias y buenas noches.